Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos en la quinta edición internacional de las jornadas sobre cuerpo y teatralidad. En esta oportunidad presentando dos libros. Tenemos, bueno, la grata sorpresa y alegría de compartirles a sus creadores, editores, en esta oportunidad Mina Bebacua y Alejandro Acuña Moreno y Gabriel Penner. Así que vamos a empezar, vamos a darle la palabra a Mina Bebacua. Buenas tardes, buenos días, quién sabe en qué momento nos estarán mirando. Muchas gracias por esta invitación. Hoy les voy a compartir un poco cómo ha sido la cocina de Deformance, destellos de una cartografía teatral desobediente, que es el resultado de una investigación doctoral. Voy a compartir pantalla como para empezar a contarles de qué fue todo este teje. Esta es la portada del libro, fue editado por Editorial Libreto en diciembre del 2019, no, perdón, del 2020. Fue un largo proceso de edición y la tesis doctoral en realidad se llamó Todos los caminos conducen a Batato. Batato Barea fue el primer clown travesti literario. Perdón, no estoy en modo de presentación, ahí estoy. Esta imagen para mí resume bastante el trabajo que realicé en torno al Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Ustedes saben que el Rojas es una institución que se fundó en 1984 en el contexto de apertura democrática, cuando la vida institucional volvía a revitalizarse luego de los años de terrorismo de Estado. Esta imagen es la invitación que diseñaron desde el área de tecnologías de género para lo que fue la última presentación del Teje. El Teje fue el primer periódico travesti latinoamericano que fue justamente publicado por el Rojas con apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Fue una edición conjunta y como más adelante les voy a reponer de alguna u otra manera, fue la primera publicación o una de las publicaciones más emblemáticas del colectivo trans travesti de la ciudad de Buenos Aires, un colectivo que siempre fue de alguna u otra manera disgregado hacia la oralidad como producción de relato histórico, ¿no? No había un proyecto material y concreto de escrituras donde las compañeras trans travestis narren su historia. De alguna u otra manera el Teje viene a reparar eh, este vacío histórico, si lo queremos pensar así. Bien, pero antes de, entonces le quería contar un poco de la cocina, de lo que fue todo el teje de esta movida. Deleuze dice que si una no tiene necesidad de escribir un libro, mejor que no le haga. Yo la verdad que tengo varias razones como para desarrollar mi investigación doctoral desde esta perspectiva de movimientos sociales minoritarios. Entre una de esas razones era mi participación en un espacio cultural autogestionado que se fundó en el 2001 en el marco de la crisis social y política que vivía nuestro país. Se ve medio mal la imagen, perdón, no está muy en alta resolución, pero este era mi personaje, era Mina Lisa. Mina Lisa era una historiadora del arte muy gasallesca, que parodiaba un poco a sus profesoras de la universidad, pero que tenía una obsesión por conocer los vericuetos de la historia y abrevar sobre aquellas situaciones innombradas aún, y lo hacía en el marco de las Noches Bizarras. Las Noches Bizarras fue una varieté teatral, humorística, con un enfoque político y grotesco también. Y en ese centro cultural entonces, en esa varieté, sucedía este personaje que se fue tomando muy en serio lo que hacía. Y sobre esta participación también en estas varietés, que eran dirigidas por Susie Jock, en realidad habían sido fundadas con un espíritu más colectivo, pero luego fue Susie Jock la vedette del espectáculo, la madame de la casa también, de Frigone, del espacio cultural. Y entonces comenzamos a gestar una cartografía teatral desobediente que iba por los circuitos más bien under de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que
en Buenos Aires, digo Buenos Aires porque es donde yo desarrollé mi formación de grado, cuando tuve la posibilidad de decir, bueno, a ver qué voy a estudiar, en Concepción o en Entre Ríos no había una oferta académica que a mí me posibilite seguir viviendo en Entre Ríos, entonces surgió la posibilidad bueno, de formarme en Buenos Aires, y es en Buenos Aires donde desarrollé entonces toda esta formación, esta cartografía teatral. Bien, y entonces entre el under porteño del 2000 y pico, lo que empezamos a hacer es a tramar una cartografía teatral entre las noches bizarras, las fiestas de puta madre, y distintos espectáculos que a mí me iban como sacando de esa cartelera porteña tradicional o del teatro independiente de Buenos Aires. Y al mismo tiempo que yo iba tramando esta cartografía teatral con el grupo de los Intobables, así nos llamábamos, también estaba terminando mi formación de grado. Y cuando una va terminando determinados ciclos, empieza a ser como un revisionismo. Y en esa cartografía teatral a mí me interesaban las experiencias desobedientes, porque era un poco lo que trabajábamos, cómo trabajábamos en las noches bizarras, con participaciones de Dominique Sander, Claudia Tonká, que más adelante les voy a mostrar imágenes de ella. Y lo que yo advertía entonces en mi formación de grado era que las travestis y personas trans eran las desaparecidas del sistema. Sistema con C, con el juego de palabras cis, que proviene del cis. Ustedes saben que cis es una palabra de origen que viene del latín, así como está trans, que significa transpasar, saltar del otro lado, transgredir las fronteras, si se quiere. Con el término cis nos referimos a las personas que no, que, que continuamos en nuestra asignación sexogenérica que nos dieron al momento del nacimiento, ¿no? Entonces somos personas bisexuales. Bien, las desaparecidas del sistema. Y en este programa de la carrera de artes de la Facultad de Filosofía y Letras solamente había sido nombrada la palabra travesti en esta obra que se llama Hablemos a calzón quitado, de Guillermo Gentile, donde la figuración de las travestis era bastante patologizante, si se quiere, con una mirada que es muy problemática, pero que era muy común para el momento cuando se escribió este texto dramático, que fue hacia 1970. Entonces a mí me gusta pensar y decir, hablemos a calzón quitado acerca de los programas, en realidad, de las facultades de estudio. Todo esto estoy hablando entre el 2005 y 2010, si se quiere. Hoy en día tenemos una situación distinta respecto de estas discusiones historiográficas. Esta situación también de las desaparecidas del sistema en realidad no era solamente también hacia el movimiento social travesti, sino también que era hacia las mujeres, ¿no? Esta imagen que ustedes están viendo la tomé en una tarde de archivo en la Sociedad General de Autores de la Argentina, y lo que pueden ver es que en realidad son los socios ilustres, eran todos varones, habiendo 2 o 3 mujeres. No es muy buena la imagen porque yo estaba esperando que me traigan un libro, una fotocopia, y fue como, ¿qué es este mural? Bueno, esta es un poco la situación respecto de las minorías sociales en la historiografía teatral del teatro argentino, y es a mí lo que me interesaba trabajar en el libro. Bueno, empecé a hacer unas series de adscripciones en la carrera de grado, hasta que cuando la terminé me presenté a una beca doctoral, y bueno, salió la beca. La situación de las hipótesis era un poco pensar entonces cómo desde el Centro Cultural Rojas, entre la figura de Batato Barea a la publicación del Teje en el año 2007, se podía tramar esta cartografía teatral desobediente a partir de figuras claves. Batato Barea, el primer clown travesti literario, Mosquito Sancineto, en la década del 90, y en el nuevo milenio las participaciones las presentaciones de lanzamiento de la revista, porque en cada presentación de lanzamiento había algún evento performático que daba cuenta de una genealogía en el que habían transitado personas trans travestis. Si se quiere, esta genealogía está más bien conformada por poéticas populares, como el teatro de revistas, como estéticas del carnaval, del café concert o las varietés, pero también está su lugar, y tiene su lugar la poesía también. El riesgo metodológico, el problema de mi trabajo siempre fue no elegir como
identidades estancas y unívocas, no estereotipar los devenires trans en la escena teatral. Y ese es el riesgo que al día de hoy todas las escrituras llevan. Sobre todo esto entonces empecé a hacer un largo trabajo de archivo, porque al no tener nombres en la historiografía teatral argentina, era muy difícil dar o consultar un fondo de archivo y poder dar con material. Entonces yo me sentía que estaba más bien, en vez de los fondos de archivo, como siempre se tiene la imagen de ese fondo oceánico que una va encontrando restos de una historia, en realidad yo me sentía en el pantano. El pantano también jugando un poco con esa idea neobarrosa del Río de la Plata. Entonces es que empecé a hacer infinidad de entrevistas que estaban ligadas más tanto podía ser a amigas o a personas que iba conociendo a lo largo del trabajo de investigación. Fueron más de 20 entrevistas, donde también iba reconstruyendo el relato con las piezas que había, como alguna fotografía, algún texto, alguna nota de prensa. Y fue así que fui conformando un corpus de artistas en la trayectoria del Centro Cultural Rossetti, que una podría pensar que están ordenados en un relato cronológico de 80, 90 y 2000, centrados en Batato Barea, en Instituto Francis Neto y en las presentaciones del texto. En realidad es un corpus que desborda el Rojas. Primero, que es una cronología interrumpida, fallida, y que, como ahora les voy a mostrar, también fuga hacia otras experiencias en las que participaron personas trans travestis a lo largo de la historia. Y también es un corpus que desborda el Rojas, ¿no? Una puede tener, como saben, siempre tiene como que acotar las investigaciones y decir, bueno, voy a trabajar sobre esto, pero luego eso es imposible. Todo trabajo de investigación es como un rizoma que se va abriendo, y entonces me gusta pensar en cómo el Rojas en realidad es un epicentro en el que sucedieron determinadas experiencias a partir de las que se puede pensar en un relato historiográfico minoritario en términos de Deleuze. Bien, Batato Barea, este es uno de los cuadros más emblemáticos de Marcia Schwartz. Este cuadro hoy en día está exhibido en el Malva. Batato Barea, como les comenté, fue el primer clown travesti literario. Hay dos situaciones muy emblemáticas. Pueden ver la peli de Batato de Peter Pan y los John Chow, donde recuperan y hacen todo un relato sobre su historia de vida. Y bueno, esta imagen es del Museo Batato Barea. Cuando Batato fallece de SIDA en 1991, su mamá empieza a guardar todo lo que había quedado, porque Batato le había dicho a mamá, lo que queda es lo que sirve. Él había seleccionado, antes de morir, materiales para que queden, porque él sabía que su trabajo era distinto y algo había dejado. Pues entonces su mamá, cuando en 1992 Batato hubiese cumplido 31 años, funda el Museo Casa Batato Barea, lo abre, lo muestra, y esta fue una de las últimas estampillas, es una estampilla que hizo Silvi González Paz para una de las últimas aperturas del Museo Batato Barea. El Museo Batato Barea hoy se cerró, la casa se vendió, y los fondos de archivos están bajo una colección particular. Batato participó del Club del Clown. El Club del Clown fue uno de los grupos más emblemáticos de la década del 80, de la apertura democrática, también de los peinados Jolis. Los peinados Jolis eran un grupo también que decían que hacían no show y trabajaban en esta suerte de numeritos. Ustedes saben que en esa época lo que era una concepción de texto dramático de una obra con inicio, desarrollo y final, justamente se había estallado. Lo que aparecía era así la emergencia de numeritos, de sketch, que hoy en día le llamamos performance, pero en ese momento no tenían esa palabra. Y participaba entonces de esta cultura teatral emergente en este escenario, donde a mí me encanta esta nota de prensa, porque justamente es esto, eran jóvenes desobedientes. Entonces me gusta pensar en esta cartografía teatral desobediente tramada a partir de la década del 80.
Cuando digo que esta fotografía fuga hacia otras experiencias, es por ejemplo hacia las experiencias del carnaval. Hoy recién os decía cómo se conforma esta genealogía con experiencias poéticas más bien del ámbito popular. Pues aquí están Batato Barea, Jorge Niemeyer, Urda Pilleta y Batato Barea. Y en estas murgas, Batato conoció a Claudia Conca. Este retrato también es de Marcia Schwartz, hecho en la misma época que retrató a Batato. Este cuadro es el primer cuadro en Argentina que retrata a una persona trans. Es muy importante. Bueno, el cuadro no está acá, está en una galería privada en Nueva York. Ojalá algún día podamos repatriarlo. Claudia Conká era una travesti entonces que salía a las nubes, leía poesía también con Batato Barea, y la imagen que están viendo es de la presentación de Claudia Conká en el Festival de Extravarte en el año 2013, y la ven junto a sus libros. Ella en su último tiempo de vida publicó sus libros, sus poemas, y el primer espectáculo que hicieron con Batato fue Las Coperas, que era una suerte de murga y carnaval, donde leían a Alejandra Pizarnik, a Marosa Di Giorgio, y también participaba del ciclo Lengua Sucia. Lengua Sucia fue un ciclo en el Centro Cultural Rojas que Batato organizó porque no lo dejaban, ¿cómo no lo dejaban? Como, no lo dejaban, sino que fue una propuesta de Daniel Molina para que Batato pueda hacer sus presentaciones y leer sus poesías. Entonces organizaron este ciclo, se organizó este ciclo y él participaba. Mina, Cuando perdón, digo que, sí, perdón, Mina. vamos terminando. El tiempo es Bueno, tirano en el Zoom. el tiempo es tirano hasta en Zoom. Les voy a contar entonces. Ella es Malva Solís, participó de El Teje y también de Murgas del Carnaval porteño. Estas fotos de la época del 50. Y este es Fernando Noy en su exilio en Brasil, también en las murgas del carnaval. Estos son los espacios hacia donde fuga esta cartografía teatral. Y él es Mosquito Sancineto. Mosquito Sancineto participó en el Rojas en el 90 y luego hizo allí también el espectáculo de improvisación teatral. Esta es una de las imágenes de Mosquito Sancineto. Pueden ver, está Claudia Conká en uno de los extremos y en el otro extremo Mosquito Sancineto. Este es Peter Pan en la sala cancha del Centro Cultural Rojas, en estos espectáculos de improvisación, y este es la foto de portada del primer Destrabarte, el Festival de Arte Trans, realizado en el 2000, soy mala para la fecha, y no llego a leer, 2012-2011. Esta es la primera presentación del Teje en el Centro Cultural Rojas, en la sala Batato Barea, porque hoy la sala más importante del Rojas se llama Batato Barea, en homenaje a Batato. Y cuando hoy les decía que en realidad hay otras experiencias de escrituras trans, es por ejemplo la de la princesa de Borbón. Sin embargo, estas experiencias se suscriben a marcos más bien patologizantes, como fue la escritura de la princesa de Borbón, que se puede encontrar en los archivos de psiquiatría. Esto sí es una experiencia del propio colectivo y es de la década del 90, 91, 92, 93, confidencial, o la hora lésbica, gay, travesti, transexual. Son experiencias que de alguna u otra manera anteceden al Teje, el primer periódico travesti latinoamericano, que ven en pantalla. Estos son los 7 números, y esta fue la primera presentación de lanzamiento, y cuando yo les decía en esta cartografía, entonces, acá es cuando se empieza a tejer esta escena de los 80, del 90 con el nuevo milenio. Ellas son Dominique Sander y Julia Lagos, hacían una fonomímica, apelando muy a la estética del teatro de revistas también, Nati Menstrual leyendo sus poesías, Julia More haciendo un espectáculo unipersonal, e interviniendo también en la presentación de Cumbia, Copeteo y Lágrima, el segundo informe sobre la población trans travesti. Camila Sosa Villada, en el 2009, esta presentación de Camila fue muy emblemática. A partir de esta obra, Camila de alguna u otra manera constituye su devenir escénico. La pueden ver en mi Vimeo, cualquier cosa, la recomiendo. Pero también cuando digo que el Rojas fuga hacia otros territorios, también a partir de la participación de Lucas Avendaño en el año 2012, en lo que fue la última presentación del Teje número 7. Lucas es un performer mexicano, es muy
eje conforma esta genealogía, si se quiere, trans-latinoamericana también. Esta es Susy Shock, esta era el espectáculo Las Noches Bizarras que les comenté inicialmente, está en escena con Dominique Sander y Los Susanos, en una parodia del programa de Susana Jiménez, obviamente. Está Susy en lo que fue el primer Giribone, en una casita alquilada en el año 2001, y que luego se sucede toda la crisis y el estallido. Está también Susy Shock en una de las presentaciones de los flyers de Las Noches Bizarras, y esta Mala Imagen es la última presentación de tecnologías de género en el año 2014 para conmemorar los 30 años de democracia. Entonces la lectura del libro también está asignada por estos 30 años. Para mí es muy importante esta imagen porque justamente las infancias suben al escenario, entonces dar el protagonismo a mí lo que me interesa pensar es cómo desde las epistemologías trans travestis actualmente también se está pensando en las infancias. Y para cerrar esta imagen de Luana Bertens con un objeto inutilitario de Arte W, que era el grupo artístico que acompañaba Las Noches Bizarras, para pensar entonces cómo se tramaban estas prácticas artísticas tejidas con el activismo político del momento. Bueno, perdón, el tiempo siempre es tirano, muchas gracias por el espacio, y después seguimos charlando. Muchas gracias, Mina Bebacua, entonces presentando su libro de Formance. Ahora le damos la palabra a Alejandro Acuña Moreno y a Gabriel Penner, que van a estar presentando el libro sobre corporalidades escénicas. Les doy la palabra entonces. Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por el convite. Aquí falta María Paula Company, que también forma parte del grupo Contexto Tipea. Nosotros contextualizamos brevemente un grupo de gestión cultural enfocados en las artes escénicas, y producimos congresos de teatro, y producimos también libros que devienen de los congresos que desde el 2016 iniciamos con dramaturgias, 2017 espacios y lenguajes, 2018 esta convocatoria de corporalidades escénicas, después vino performatividades y procedimientos políticos. Bueno, la excusa un poco de los libros es hacer un acopio, un pequeño documento de las jornadas, que son extensas, son 5 o 6 jornadas, en el cual nos preocupamos en encontrarnos, en pensar la praxis escénica, cómo estamos trabajando de distintos territorios, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, y generar un espacio de convivencia, de diálogo entre artistas y el público, donde hay presentaciones de libros, donde hay ponencias, performance, ferias del libro teatral, exposiciones fotográficas. Bueno, todo eso nuclea un poco qué son los congresos, y devienen, a ver, voy a compartir pantalla, en el libro, acá lo tengo, en el libro Corporalidades Escénicas, ahí está, que estamos viendo ahora con arte de tapa de otro artista, Santiago Raffo, también un artista del conurbano norte. Nosotros somos de Vicente López. En Corporalidades Escénicas lo que nos interesaba expresar un poco era qué estaba pasando con el cuerpo en el teatro, con el cuerpo que también sale a la calle a manifestarse, no solo dentro del marco escénico, un cuerpo que va a ser relacional, un cuerpo que va a estar en convivio, un cuerpo que es acción, que es silencio, que es palabra, ¿no? Y bueno, y pensarlo desde la performatividad, pensarlo desde la docencia, desde la dramaturgia, cómo se produce, desde la dirección, la investigación. Y por eso contamos con distintos artistas que nos vinieron a visitar, por ejemplo, como Ciro Sorsoli, que presentó la escena Trama de Tensiones. Él plantea lo dramático como un fenómeno de senso-percepción, ¿no? También vino Mariela Asensio con Mujer, Teatro y Sociedad, puso en discusión un poco qué está pasando con la voz pública de las mujeres. Observábamos que, por ejemplo, en los festivales, en la programación de los teatros oficiales, la voz de la mujer siempre quedaba en un segundo plano, o en los lugares de poder, ya sea en la dirección, ¿no? O en los lugares de conducción de los teatros,
siempre uno observa a varones llevando esta función, y la mujer siempre quedando un poco atrás, un poco relegada. ¿Y qué estaba pasando con esto? Generar esta pregunta, ¿no? Y plantear, bueno, un poco en el 2018 lo que pasó fue que vino la propuesta de ley de paridad de género también, ¿no? En las artes escénicas, y poder manifestar esto, qué estaba pasando, cómo lo podemos repensar, dónde está fallando el procedimiento que no podemos lograr que las autoridades, ¿no? Ya sea oficiales, promuevan esta situación de equidad en los teatros y en las dramaturgias, en las direcciones, etc. Acá vemos a Mariela Asensio presentando esta mesa. También tuvimos la posibilidad de contar con Jorge Peloso de Brasil, con una performance que se llamaba Por favor, no muerdan las frutas artificiales, donde hablaba del cuerpo como del cuerpo blanco sobre el cuerpo negro, cómo las corporalidades hegemónicas oprimen, silencian, tienden hacia el abandono del cuerpo negro, la esclavitud, ¿no? Todo esto que estaba pasando. Bueno, Jorge Peloso vino a hacer esta performance. Ahora estaba buscando a ver si tenía alguna. Acá tenemos a Jorge, de Mogi das Cruzes, Brasil. Ahí estuvo. Tenemos distintas imágenes. Bueno, así pudimos estar desarrollando el congreso con distintas miradas. No sé si, Gaby, vos querés continuar con la segunda parte. Sí. Bueno, continúo. Un poco reafirmando y reforzando y agregando algo que plantea Alejandro. Primero, el procedimiento que tenemos como Contexto Tipea, como grupo de trabajo para ir eligiendo los ejes temáticos de los congresos. Y cada vez que nos proponemos eso, estamos haciendo un acento en el concepto de visibilización. Siempre trabajamos desde este lugar de cómo hacer visible lo que hasta ese momento está invisibilizado. Ahí estamos viendo una performance de Naraní Mireya, Corpus Volcanicus, que es miembro de los Contadores de Mentira de Brasil, que fue el cierre del Congreso. Esta es la sede de la Secretaría de Cultura de Vicente López, y había mucha gente viendo esta performance que se puede observar ella bailando con un vestido de alambres de púas, ¿no? Y convocando a todos los que estaban alrededor. Con este último trabajo se cerraba el recorrido que había contado un poco Alejandro de este congreso Corporalidades Escénicas. Nos preguntábamos en el congreso, durante todo el congreso, ¿qué son las corporalidades escénicas? ¿Cómo estamos constituidos aquellos que hacemos teatro por las corporalidades escénicas? Y algunas de las conclusiones que fueron generando las distintas mesas y en las distintas charlas, porque siempre decimos que en los congresos de teatro, y que figura en este libro también, no solamente son las mesas los más importantes o las instancias de intercambio, sino los pasillos, cómo se habla, los encuentros. Nosotros convivimos con la mayoría de los artistas que vienen del exterior o que vienen de otras provincias, ¿no? Nosotros vivimos, como dijo Alejandro, en Vicente López, que es el conurbano bonaerense, y entonces todos aquellos que vienen hemos tenido artistas de Entre Ríos, artistas de Tucumán, artistas de Córdoba y de otras tantas provincias, así como de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Ecuador, de México, de España. Todos los congresos están atravesados por esa convivencia y por esa corporalidad que excede también lo escénico. Y en este congreso se trabajó mucho con la puesta, con el trabajo del cuerpo en la escena, así como están viendo, ese es un fragmento de Por favor no muerdan las frutas artificiales. Vimos a los Contadores de Mentira, que es un grupo de Sao Paulo también, de Suzano en Brasil, que nos trajo performance
activas para que el público también se relacione con ellos. Una de las conclusiones que hemos sacado es que las corporalidades escénicas son pluralidades, ¿sí? Y diversidades que teatran, que generan el acontecimiento escénico, el acontecimiento teatral. Bueno, acá tenemos al grupo Contadores de Mentira haciendo un rito. Ellos trabajan mucho con el trabajo, con el teatro ritual, ¿no? Acá tenemos a Clayton Pereira operando ese trabajo. Y bueno, ahí está explicando Clayton, en cada una de las intervenciones después había una convivencia. Nosotros recibimos, los vamos a buscar al aeropuerto, a todos o a la estación de micro, si vienen en micro, y los alojamos y con ellos convivimos. Y ahí también se da mucha construcción, mucho diálogo, mucha renovación de lo que nosotros también podemos llegar a pensar y a tener en cuenta sobre el teatro, sobre lo escénico y sobre la corporalidad. Siempre decimos que la episteme que estamos construyendo, que construyen los que atraviesan el Congreso, es una episteme que tiene mucho que ver con la praxis, ¿no? Aparece mucho la práctica, lo veo muy relacionado con el libro también de Mina y muchos de sus planteos, que ya quiero tener ese libro, por favor. Pero nosotros decimos que en el intercambio y en la construcción, el libro refleja todo eso, ¿no? Los congresos obviamente exceden los libros porque tienen que ver con una comunión, con un vínculo, con una construcción, pero con lo convivencial. Pero en el libro aparece este reflejo de cómo somos atravesadas y atravesades por lesotres, ¿sí? Todo el tiempo aparece esta situación de atravesamiento y de nuevas formas de proceder. Nosotros estamos muy felices. Este año, 2020 y 2021, tuvimos que hacer el congreso de manera virtual, que también fue un congreso estupendo, pero virtual. Estamos pensando ya el Congreso 2022, el Congreso, estamos pensando el eje temático que vamos a recurrir, tenemos 3 o 4 ejes, y queremos volver a la presencialidad, desesperadamente a la presencialidad, porque tiene que ver con estos temas que estamos hablando en esta presentación. El libro, hablar, es muy importante, queda como objeto. Nosotros somos muy fanáticos de los libros porque los libros generan un objeto y como objeto de consulta. Este libro que hemos producido con Texto Tipea, Corporalidades Escénicas, nosotros decimos que es como otra corporalidad, una corporalidad añadida, ¿no? Ahí pienso un poco en el concepto que fue creado y trabajado por Pierre Bourdieu, ese sociólogo de la cultura, que plantea la idea de capital simbólico como un capital añadido a los otros capitales que tienen los actores, los agentes. Y en este caso pensamos que cuando hacemos un libro que tiene estas características hecho desde, con y para el cuerpo, para las corporalidades, porque acá hay algo muy interesante. Lo que se logró en este libro y a partir del Congreso es que los saberes, esta deriva de saberes que produjeron los que estaban ahí, eran derivas de saberes actuantes, eran derivas de saberes a partir de la corporalidad. Y esto creo que se refleja muy bien, y sobre todo en la relación de convivencia entre los que estaban generando esos saberes y el público. En el libro dejamos marcado y remarcado también las preguntas, las intervenciones del público. Nos parece interesante, a modo de corporalidad, que en otros libros también se hace, pero nosotros hemos decidido siempre con Contexto Tipea que el público es los que participan del Congreso como público ya forman parte de ese libro y quedan ahí sus preguntas, sus intervenciones, y están en ese estatuto. Por lo tanto, nos interesa mucho destacar hablamos en la introducción
en el prólogo de corpotextualidad, ¿no? Trabajamos desde esta idea de corpotextualidad. Un libro ya es un corpus, digamos, los que manejan los códigos de las tesis, como seguramente lo hace Mina, y como las tesis doctorales, ya hablan del corpus. Bueno, nosotros respetamos y profundizamos esa idea del corpus escrito, y en relación con las corporalidades escénicas y todas las tensiones que se vivieron en el Congreso y que quedan en este libro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Antes de pasarle la palabra a Oscar Leza, les hago una pregunta tanto a Alejandro, Gabriel como Mina. ¿Dónde se pueden conseguir los libros, tanto de Forman como corporalidades escénicas? ¿Dónde los podemos encontrar? Corporalidades a través de Contexto Tipea, @Contexto Tipea en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, no sé, las redes que hay van dando vuelta, nos pueden encontrar y nos piden. El libro también lo edita Fundamental Ediciones, así que lo mismo, @Fundamental Ediciones, y lo hacemos llegar a lo largo del país o donde nos estén escuchando, nos contactamos y vemos cómo lo hacemos llegar. Son a precios accesibles, populares, para poder compartir el contenido. Queremos decirte que justamente con Fundamental Ediciones y con Contexto Tipea, en cada viaje que realizamos, justo ahora estamos en proceso de pandemia y cuarentena, pero con cada viaje nuestros libros llegan a los distintos... está en todo nuestro país, está en Brasil, digamos, ahí es donde somos invitados, vamos con libros, es decir, el problema más grande que tenemos en las fronteras es ¿por qué llevan el mismo libro? La pregunta es ¿por qué llevamos 50 libros iguales? Y nos gusta leer siempre lo mismo, le respondemos, fue una respuesta que hicimos en alguno de los lugares, pero es importante vincular el libro como objeto de tránsito, de pasaje, de construcción de relaciones. ¿No? Sí, como pasaporte, construcción de relaciones. No es lo mismo no tener un libro que tener un libro. Yo creemos con Alejandro y con María Paula que los libros son un objeto que construye relaciones. Así que Fundamental y Contexto Tipea lo llevan a donde sea los libros. Así que, y algo, la relación. Si me permitís, Nadia, última cosita que no mencionamos, que contamos en el Congreso, en Corporalidades, con la presencia de Ricardo Monti, una de las últimas charlas que dio antes de que se fuera de gira, y la verdad que para nosotros fue un gustazo poder darnos ese honor, ese placer de tenerlo ahí compartiendo su sabiduría y pensando, ¿no? Él cómo trabajaba desde el cuerpo, su dramaturgia, y bueno, fue bellísimo. Y también está el video, en nuestro canal de YouTube se puede ver el video de esa charla, así que bueno, no quería dejar de mencionar al querido Ricardo. Ahí va, bueno, muchísimas gracias. Doy fe de que han llevado los libros a lugares recónditos, allá por Yucatán, Lo vimos juntos, sí. por Coyoacán han estado los libros de Contexto, así que doy fe. Mina, ¿dónde podemos encontrar de Forman? También lo pueden encontrar en la editorial, que es una editorial por las redes sociales, se pueden contactar con Marcos y Matías de la editorial, pero bueno, también los chicos lo pusieron en esta plataforma de venta, Mercado Libre, también pueden enviarlos por Mercado Libre a los libros, y bueno, tenemos la editorial, sí trabaja con una distribuidora grande, así que también, si no se contactan con la editorial de manera así particular, pueden acercarse a las librerías y pedirlo, porque hay una distribuidora que bueno, la idea es que se encargue de que llegue a distintos puntos del país, pero sí, es la autogestión, siempre elegimos la autogestión también, y los chicos ponen todo para que así sea posible. Muchas gracias, Mina. Bueno, no sé si Oscar quiere tomar la palabra, ya para ir. Primero me parece interesantísimo el trabajo de ambos, los libros de Contexto andan acá en Paraná, yo conozco gente que los tiene, compañeros teatreros. Me quedé con una consulta, Guillermina, de lo que vos decías cuando hablabas del pantano, ¿no? De ese archivo en el pantano, y automáticamente pensé en
Perlonger y su neobarroso. ¿Anduviste por ahí investigando por ese lugar también, de la escena de los 90? Porque básicamente la Sí, bibliografía de sí. Perlonger va del 92, creo que hasta el principio del 2000 y después para. Y él fue un gran activista del movimiento gay. Sí, la idea es sentirse en esa constelación neobarrosa del Río de la Plata, en ese neobarroco y en esas escrituras que han reinventado los modos del decir. Esa es la idea de sentirse en el pantano del Río de la Plata, ese es en el que un poco anduve. Bien, porque es como un devenir, ¿no? De ese neobarroco latinoamericano, pero más sucio, más enchastrado, más oscuro también en su momento. Sí, de hecho Batato Barea también recitaba Perlonger. Bueno, en los últimos viajes en Perlonger también estuvo en alguno de estos tránsitos por los escenarios under, digo, viendo los espectáculos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, claro que hay un diálogo con estas escrituras, con la de Fernando Noy también, eh, y que trama estas escrituras minoritarias, estos devenires, ¿no? Perlonger está embebido también de Deleuze y Guattari, y bueno, y todo lo que, de alguna u otra manera, también lo que abrió en un contexto de apertura democrática. Sí, Sí, vos sabés que de sí, hecho es creo que muy, la tesis doctoral de Perlonger fue hecha en Brasil. la prostitución ¿Sí? masculina. Habla Sí, sí, de la sí, cultura Millet. claro, Sí. prostitución masculina, sí, él se exilia en Brasil, eh, y ya en los últimos años de la dictadura Perlonger se exilia en Brasil. También reconozcamos la figura de Perlonger como activista de los movimientos minoritarios, y claro que ahí se trama, y además pensar también en estos activismos que, si bien la dictadura, pensamos muchas veces en el corte que establece la dictadura, pero lo que nos permite pensar la figura de Perlonger, por ejemplo, justamente son de esas continuidades, de esas fugas, que más allá de la dictadura sobrevivieron, si se quiere también. Y cómo su figura es recuperada en la apertura del libro. Su figura a partir también de otras publicaciones, o de proyectos editoriales, como Cerdos y Peces, también, donde Perlonger siempre tenía su lugar. Eh, claro que sí, que hay ahí un juego y una trama poética bueno, que está presente. Ujú. Bien. Y me acordaba también de lo que decía Gabriel, esto de pensar los corpus textuales como una continuación de las corporalidades, y me acordaba también creo que es Roland Barthes, que habla del grano de la voz, ¿no? Que se transmite en las escrituras, y sí, creo que es así. O sea, nosotros de hecho ahora con Nadia estamos pensando en empezar a publicar también todo lo que hemos generado a lo largo de estos años en las jornadas, y me parece que es una manera también de, como decís vos, pensar en las huellas y en la potencia de los textos, para que de alguna manera se extiendan las corporalidades y lleguen a otros lugares y generen ese tipo de diálogos y de vínculos que están buenísimos. O sea, que uno puede seguir dialogando con los textos cuando lo convivial ya pasó. Parece que esa es un poco la idea de poder generar estos materiales, y desde ya que agradecido que ustedes los hagan. Sí, yo agrego que a mí me gusta pensar, y nos gusta pensar con contexto, que la lectura es como un arte que se disfruta más cuando se para. Es decir, cuando estoy leyendo, el acto de leer, cuando estoy leyendo y me detengo, porque quedó algo en mí, ese grano de la voz, como vos decís, de Barthes, del otro. ¿Qué hacemos? Yo levanto la mirada y miro para otro lado porque me queda girando lo que estoy leyendo. Y me parece que es un acto de amor y un acto también de corporalidad como muy, muy potente, esto de en qué momento estoy leyendo y cómo estoy leyendo, y mi cuerpo cómo está, dónde está, y que esa extensión que se vincula con la cultura y con lo que hizo otro sobre todo, porque Sí, lo más...
Barthes justamente habla, ¿no? Creo que es del goce y del placer, ¿no? Cuando estamos leyendo y el cuerpo automáticamente nos lleva a otra escena y nos saca del texto, pero volvemos y estamos en el texto por más que estemos afuera. Sí, sí, esos momentos donde uno se dispara, lo produce la lectura, ¿no? Piensa la lectura como una reescritura y cuando nos vamos estamos reescribiendo sobre esa escritura y se generan esos diálogos que no existirían, ¿no? De no ser por la escritura. Y en el caso de ustedes me parece que está buenísimo la posibilidad de revisitar los lugares en los que sí estuvieron, ¿no? Y uno automáticamente puede, esto que vos decías, de que los espectadores participen también en la escritura de esos textos, lo hace como un texto muy performativo en algún lugar, entonces está buenísimo. Sí. Agradecido de que circulen los textos. Les pregunto, Alejandro y Gabriel, ¿el próximo congreso quieren adelantar algo? El año que viene. Estamos el año que viene, pero estamos ahí sacándole punta a el eje temático, estamos entre 2 o 3 ejes temáticos que nos gustan mucho, y en función de eso abrimos, quiero contarles, que no lo dijimos, pero abrimos invitación y abrimos también un concurso para que participen de todas partes de Argentina y de América Latina y del mundo, y recibimos mucho, hemos crecido muchísimo, porque hemos recibido muchas propuestas, obviamente, y no podemos, como son 4 o 5 jornadas, no podemos tener una cantidad impresionante, 50, la última vez creo que recibimos 60 propuestas para venir al Congreso, entonces tuvimos que hacer un recorte, tuvimos que pensar algunas estrategias, porque además también hay que sostenerlo esto, digamos, si invitamos a 60... Básicamente hay que darles de comer. Hay que darle de comer, básicamente, y transportarlos, y entonces, y como somos autogestivos, y nada, y tenemos limitaciones muy fuertes, más allá de que tenemos el apoyo del INT, pero es dificultoso. Así que, nada, estamos pensando, estamos bien metidos y sacándole punta. La pandemia nos generó un montón de trabajo extra, porque hacer un congreso, hay que demitificar esta cuestión de lo virtual, como que no se trabaja el doble, se trabaja el triple, es Bueno, mucho más complicado, sí. pero nos repensamos también esto de lo virtual y qué estamos haciendo, porque, por ejemplo, el año pasado, en el modo pandémico, generamos lo que fue el documento teatral de identidad y semanalmente hicimos durante varios meses entrevistas a distintos artistas a lo largo de la Argentina, Latinoamérica, no sé, en España o el mundo, porque creo que fuimos hasta Polonia, entrevistando con los vivos, hicimos vivos y los grabábamos. Y ahí generamos todo otro material para poder difundir qué se está haciendo y cómo se está produciendo. Eso también, bueno, nos encontramos con este problema y nos quedamos un rato quietos a ver qué podemos hacer, y se nos ocurrió esta posibilidad. Y al mismo tiempo dije, bueno, enfoquémonos a editar los libros, que eso sí lo podemos hacer mientras estamos en casa. Y bueno, Nadia va a formar parte de un libro que va a salir, que es Contexto en 24, un libro que reúne 24 dramaturgias de los 24 territorios argentinos, para, bueno, de vuelta, ¿no? Trazar una cartografía, un mapa, un tejido que se pueda relacionar, y esas obras puedan ser mixturadas y hechas, no sé, desde la Patagonia hasta el norte, y cruzando de polo a polo. Me parece que eso también está bueno. Más, bueno, otros libros de los congresos que tenemos performatividades y tenemos procedimientos políticos que ya los hicimos y están ahí a punto también de salir. O sea, estamos tratando de estar siempre en movimiento, nunca quedarnos quietos y quietas, porque ahí es cuando nos atoramos. Ahí va, ahí va. Bueno, muchísimas gracias. No sé si, Oscar, ¿querés decir algo más? No, me parece que está buenísimo. Algo de lo que sucedió durante la pandemia me parece que está buenísimo, y es poder tener estas herramientas que siempre estuvieron al alcance de la mano y nosotros no le prestábamos atención, no las sabíamos aprovechar, y permite generar como este tipo de vínculos, y me parece que van a quedar, ¿no? Que independientemente
de que venimos de una cultura de congresos y de encuentros presenciales, esto abre un panorama y de repente, esto que decía alguno de ustedes, de poder entrevistar a gente antes insospechada y brindar la posibilidad de dialogar y intercambiar opiniones, creo que algo positivo de todo esto podría ser este el caso. Sí, así es. Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia a Mina Bebacua desde Concepción del Uruguay, a Alejandro Acuña Moreno, a Gabriel Penner, a María Paula, que no está, pero forma parte también de Contexto Tipea, a Oscar Leza. Esta es la 5ª edición virtual internacional de las jornadas sobre cuerpo y teatralidad que organizamos desde el Profesorado de Teatro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Muy agradecidos por el trabajo que hacen, por tomarse el tiempo de presentarlos en este contexto. Así que un abrazo enorme y será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.